Lo que sí puedo darle como información es que todos los procesos que el Estado Nacional debía instrumentar para su puesta en ejecución están disponibles para todos los contribuyentes. De forma tal que en lo que se puede hacer como primer día de evaluación desde el punto de vista operativo, han cumplido satisfactoriamente cada una de las organizaciones que estaban involucradas. En particular, nosotros creo que al tercer día que se sancionó la ley, si mal no recuerdo, ya disparamos la resolución general que regula la materia, teniendo en cuenta el tipo de tareas de fiscalización y control que va a realizar la FIB. Estamos en una etapa todavía prematura para hacer alguna evaluación. En cuanto a los idas y vueltas, yo el primer ida que le puedo comentar es que la semana pasada tuve reunión en el Comité de Asuntos Fiscales de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, de la OCDE, reunión en París, donde tratamos temas centrales, vinculados en particular a un documento de transparencia en materia fiscal denominado BEPS, por su sigla en inglés. Se refiere a la erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios que se producen a nivel mundial. Esa fue una reunión que mantuvimos el día miércoles con el señor Pascal Saint-Amand, que es el presidente, el secretario general del Comité de Asuntos Fiscales. El día miércoles y jueves estuve en Bruselas en reunión en la Organización Mundial de Aduanas, en el Comité de Política General y luego en el Consejo, y nada más y nada menos suscribimos 3 acuerdos de intercambio de información aduanera con Marruecos, con Emiratos Árabes Unidos y con Hong Kong, que es una de las principales plazas financieras de Asia. Eso no quita que haya seguido, aún a la distancia, todo y cada uno de los comentarios que se surgieron de los principales medios hegemónicos de comunicación sobre alguna serie de opiniones, y cuando retomé mi actividad el viernes pedí informes, en particular a la Dirección General Impositiva, de qué es lo que se estaba trabajando puertas adentro de la organización. Así que son muchísimos los temas que podría hablar sobre el particular. La pregunta suya, especialmente, y voy a responder todas las que hagan, está destinada a si iba a mantener una reunión con el presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti. Primero, reuniones con el doctor Lorenzetti he tenido bastantes a lo largo de mi gestión al frente de la FIB, tanto reuniones a título personal, donde me ha convocado a sus oficinas para abordar temas institucionales de gestión, de casos que la FIB tenía en la Corte y tener opiniones sobre cuál era la evaluación que hacíamos nosotros. Y he tenido también varias audiencias conciliatorias en la sede de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, creo que los primeros días de junio, estuvimos en una audiencia de un juicio por una medida cautelar que va a cumplir 10 años. Por una medida cautelar que va a cumplir 10 años, es un juicio de algunos, pocas empresas que quedan dando vuelta, que es AEDVA y nucleadas en AEDVA, pero en particular es el Diario de la Nación, que le debe a la FIB 300 millones de pesos. Después he leído, sí, un comunicado de prensa de la Corte, pero yo llegué el viernes, hoy antes de la conferencia de prensa, sabiendo que iban a hacer preguntas relativas a esta temática, corroboré rápidamente a ver si teníamos algún pedido de reunión, más que la comunicación en los medios que brindó la Corte. Firmaron 5 integrantes.
nosotros no recibimos todavía ningún pedido de la Corte. Ahora bien, desde la FIB reuniones institucionales siempre mantenemos. Muy distinto es mantener un encuentro por una cuestión particular, individual, de un miembro de la Corte o de sus hijos o familiares. Yo no soy juez, soy abogado. Entiendo desde la órbita del Ejecutivo que es un acto impropio de la Corte si lo que se busca es mantener un encuentro por cuestiones particulares, individuales, de un contribuyente o de sus familiares, que son contribuyentes igual que cualquier otro vecino. Contribuyentes estos que tienen su domicilio fiscal y, por lo que he revisado, están en la agencia Rafaela, que depende de la región Rosario, si no mal recuerdo en lo que es nuestra... No, Santa Fe, la región Santa Fe. Así que para nosotros es un abordaje impropio que la Corte Suprema de Justicia de manera institucional nos peticione una audiencia para tratar cuestiones estrictamente particulares de contribuyentes y de sus familiares. Eso no corresponde. La verdad que ahí estamos frente a un avance sobre las funciones y facultades que la ley le acuerda expresamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos como organismo ejecutor de la política fiscal. Todos los contribuyentes, absolutamente todos los contribuyentes, tienen las posibilidades de, ante alguna duda o alguna inquietud, ir a las áreas de servicio al contribuyente de la agencia donde están inscritos. Y ese es el procedimiento, no habría otro. Pero insisto, hasta este momento no he recibido de la Corte el pedido que sí he visto, publicaron ellos en los medios de comunicación. Por el otro lado, sí querías comentarles cómo son nuestros procesos, en función de tu pregunta. Y movida no hacemos, pero sí evaluamos y damos respuesta de lo que nos toca como función. En base a eso yo preparé algunos slides que puedan llegar a ayudar un poco más a nuestra exposición. Nuestros procesos de fiscalización e intimación a cada contribuyente han sido calificados y certificados recientemente, en la última evaluación que tenemos, por las normas ISO 9001-2008. La última validación nos permite a nosotros tener nuestros procesos de fiscalización, que son profesionales, bajo un sistema técnico, validados desde el 19 de marzo del 2013 al 19 de marzo del 2016. 16, disculpe. Ese es el proceso de validación de nuestros sistemas de control. Por eso quería, sobre todo, dar alguna explicación sobre el particular. Cierto es que a mi retorno de las reuniones en la OCDE y en la Organización Mundial de Aduanas, que se hacen todos los años en este periodo, requería al jefe de la Dirección General de Impositiva, el contador Rubén Toninelli, que me brinde algún grado de información de lo que venía pasando. Sobre el particular, tengo el informe acá a mano, a ver si lo podemos ver. Importante destacarle algunos puntos. El jefe de la DGI me informa que el martes 25 de junio, o sea, el martes pasado, obviamente puedo tomar en cuenta
lo que ayer leía de un columnista del diario La Nación, Morales Solá, que bueno, él tenía información de que el presidente de la Corte el fin de semana largo había tomado conocimiento de una investigación que pesaba sobre él. Este slide con los documentos se los voy a pasar también para que lo tengan a disposición, ¿eh? El escrito no hay ningún problema. Me informa el jefe de la DGI que el martes 25 lo llamó telefónicamente el contador Héctor Daniel Marchi. ¿Quién es el contador Héctor Daniel Marchi? Es el secretario de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también, de acuerdo a lo que figura en los registros públicos de la provincia de Santa Fe, hasta el año 2003 integraba una sociedad con el doctor Lorenzetti, el presidente de la Corte. O sea, este es el secretario de Administración. ¿Qué dijo el secretario de Administración de la Corte Suprema de Justicia? Estuvo durante 30 minutos diciéndole al contador Toninelli, que es el jefe de la DGI, que nos hacía saber el desagrado del contador Marchi y del doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, respecto de una investigación que la FIP llevaba contra el contador Marchi, el doctor Lorenzetti y los hijos de ambos. Esto está en el documento plasmado. El jefe de la DGI informó que en la conversación el señor Marchi, que aclaro, es el secretario de Administración y para ser integral en la respuesta, maneja todos los recursos del Poder Judicial. Les repito, para ser integral en la respuesta. El señor Marchi administra, como secretario de Administración, todos los recursos del Poder Judicial. Y el contador Marchi, el jefe de la DGI me informó que en la conversación, Marchi expresaba en forma reiterada que en la reunión de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se estaba evaluando la posible denuncia penal al administrador federal, o sea, yo, por extorsión y abuso de autoridad. El día miércoles 26 a las 10 horas, el señor Marchi se apersonó en este edificio. En la oficina del jefe de la DGI, después de la conversación telefónica del día anterior, quedaron en encontrarse en este edificio. En Hipólito Yrigoyen 370, primer piso, oficina 2113. ¿No? Es así, ¿no, Rubén? 2113. Y repitió durante 15 minutos que el doctor Lorenzetti y el propio Marchi sabían de investigaciones por parte de la FIP que pesaban sobre ellos y sus familiares y que estaba clara la intencionalidad política de lo actuado. Yo lo quiero dejar bien claro. Es el reporte que me hace el jefe de la DGI. El jefe de la DGI, el contador Toninelli, aquí presente, le contestó al contador Marchi que no era cierto. Le contestó al contador Marchi que no era cierto que el doctor Lorenzetti y alguno de sus hijos estuviera bajo fiscalización y o verificación. Respecto del contador Marchi, el jefe de la DGI le dijo que durante un cruce de información habitual se había detectado la falta de presentación de la declaración jurada de ganancias del contador Marchi, que es el secretario de Administración y que gestiona todos los recursos del Poder Judicial de la Nación. Y con relación a una firma de la que estaban hablando, una tal Ratio Sociedad Anónima, por cruce había surgido que esa sociedad había comprado un inmueble que estaba a nombre de una sociedad del exterior, entiendo una sociedad londinense, por lo que me decían. Circunstancias estas que son indicios de los procesos de investigación normales y habituales de la FIP que tiene que llevar adelante
sobre todos los ciudadanos, respetando nuevamente el principio que marca el artículo 16 de la Constitución Nacional. El jefe de la DGI le manifestó que se trataba de una situación normal y habitual y que los procedimientos en marcha se correspondían con la gestión natural de la AFIP. Ante la insistencia del contador Marchi de que las investigaciones obedecían a órdenes políticas, el jefe de la DGI se le negó terminantemente. Bien, en otra parte donde surge este documento, a las 13 horas del mismo miércoles, el contador Marchi vuelve a llamarlo al jefe de la DGI. 13 horas, había sido la primera reunión a las 10, a las 13 horas lo vuelve a llamar. Y le informa que el doctor Lorenzetti tendría una reunión con la presidenta de la República. A mí ahí también un paréntesis. Yo no creo que los secretarios de administración les digan a un funcionario de determinado nivel de conducción jerárquica que su jefe va a tener una reunión con la presidenta de la República. Estamos hablando de instituciones de la República, la AFIP, como un órgano dependiente del Ejecutivo, y la máxima autoridad del Poder Judicial. Y que lo invitaba a tomar un café al Palacio de Tribunales para que rectifique lo que había dicho o expuesto en la oficina de la DGI. El jefe de la DGI les puso que no tenía ninguna novedad porque apenas habían pasado un par de horas de que habían terminado la reunión. Pero el contador Marchi volvió a insistirle. Entonces, a las 16 horas, el jefe de la DGI fue al Palacio de Tribunales. Lo atendió el contador Marchi, que es el secretario de Administración, y la directora de Administración, la señora Carmen Odazo. Bueno, en dicho encuentro le repitieron de nuevo los mismos términos. Estamos hablando del día miércoles, ¿no? El día siguiente se comunicó a la sociedad un parte de prensa que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A nosotros realmente nos parece muy grave este tipo de situación, porque si estuvieran analizando o evaluando en la reunión de acuerdos de los martes, denunciarme a mí por abuso de autoridad o algún otro concepto que es lo que manifestó el secretario de Administración de la Corte, la situación la vemos a la inversa. La vemos a la inversa porque es una situación. Yo tengo casi 21 años metido dentro de esta organización. Nunca vi una cosa así. Jamás. Que en la reunión de acuerdos la Corte evalúe si va a imponerle o formular una denuncia al titular de la AFIP por algo que ni siquiera corroboraron. Imagínense cuál va a ser el cuadro de situación a futuro. Hay muchas causas que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que resolver con profesionalismo, teniendo en cuenta los aspectos técnicos. Esta causa, donde hay una medida cautelar que lleva 10 años, va a cumplir 10 años ahora en octubre, pero no me quiero adelantar, espero que lo resuelvan antes, donde uno de los principales medios gráficos del país le adeuda al Estado Nacional 300 millones de pesos y que realmente van a resolver la medida cautelar. De aquí que resuelvan el fondo, volver nuevamente a primera instancia. Imagínense que no condice para nada con no conocer ni siquiera cómo son nuestros procesos de fiscalización y de verificación, que encima están avalados por normas IRA. No es que al administrador federal se levanta un día y dice, bueno, hay que fiscalizar a fulano o sultano. Acá hay todo un sistema de cruces y hay funciones y facultades que tienen los funcionarios de línea en la jurisdicción respectiva. A todos los ciudadanos, a todos los contribuyentes,
La AFIP tiene la facultad de llevar adelante tareas de fiscalización e investigación. Pero todo esto fue tan complejo, tan raro, que fíjense, el contador Marchi, que salió en ese cruce y que el titular de la DGI se lo aclaró, no había presentado su declaración jurada de ganancias. Fíjense cómo es el cuadro de situación, que el 27, el mismo día, viene y presenta la declaración jurada de ganancias. No sé si la tenemos al alcance, por favor. Tenemos el comunicado de la Corte. A ver, una anterior, por favor. El comunicado de la Corte, que fue el 27 de junio del 2013, y el contador Héctor Daniel Marchi, el día 27 de junio del 2013, presenta la declaración jurada de ganancias por la cual sí estaba siendo sujeto de fiscalización. Ahora, esta fiscalización surge a partir del programa de fiscalización del Plan Cosecha 2013, donde se cruzó a muchos contribuyentes que declaraban tener establecimientos o predios destinados a la actividad agropecuaria y que al año siguiente no lo declaraban en la de bienes personales. Bueno, el cruce surgió así y se habían olvidado de presentar la declaración jurada de ganancias, que ahora va a haber que investigar. Es verdad, es cierto. Pero al contador Marchi, que es una situación muy, pero muy distinta. Bueno, creo haber dado alguna de las respuestas, seguramente hay otras y quiero darle la respuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Martín Caranguisa del Diario de la Nación. Unas preguntas. Han cambiado sobre la marcha, dado su intervención. Obviamente la primera es sobre el tema de la Corte, pues si no voy a sonar marciano. Quería saber, para que no haya cosas implícitas, quería saber si usted está acusando a la Corte a través de este comunicado de ejercer una suerte de extorsión, que sería, porque usted dijo que ellos están haciendo lo inverso, que en realidad ellos hablaban de una presunta extorsión de la AFIP. Quería preguntar si usted cree que la Corte está ejerciendo una suerte de extorsión sobre la AFIP. Y lo segundo sobre la Corte es, usted recién lo dijo, pero para completar bien, si no hay fiscalización sobre el ministro Lorenzetti u otros ministros. Después tengo una más sobre otro tema, el tema de blanqueo. Bien. Nosotros, yo no estoy evaluando hacer denuncias, lo que yo estoy viendo es amenazada la función que tiene la AFIP de fiscalizar a todos los contribuyentes de la República Argentina. Si en la reunión de acuerdos de la Corte está evaluando denunciar a la AFIP por algo que todavía ni siquiera corroboró y ya está calificando, al momento que tengamos que empezar a resolver los asuntos, que son muchísimos, y de interés para todos los argentinos, vemos alguna situación compleja. Fíjense que el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su inciso 10, habla como causal de recusación con expresión de causa, tener contra el recusante enemistad. Fíjense que hoy la AFIP está en una situación difícil, tiene 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia que en la reunión, pásame la anterior, por favor, en la reunión de acuerdos exteriorizaron que van a llevar adelante gestiones relativas al interés particular e individual de uno de sus miembros y de sus familiares por investigaciones o supuestas investigaciones. Creo que ahí no dicen nada del secretario de administración, del que maneja los recursos en el parte, pero bueno, vinculado a una investigación de la AFIP. La verdad que si uno toma en cuenta que primer elemento, nosotros nos enteramos por los mismos medios de prensa que el día lunes andaban juntando información. Aún no llegamos, creo que fue al diario El Cronista que
que nos preguntaban, ¿ustedes efectivamente tienen una investigación? La verdad que mandamos a averiguar que teníamos que se metan en todos los sistemas. Sí respecto del contador Marchi y sí respecto de una sociedad que está cruzada por una compra a una empresa, a una firma londinense de un inmueble acá, por sistema de cruces centrales. Pero aún así, vamos a suponer que hubiera caído dentro del sistema de cruces la fiscalización. Es un tema personal del contribuyente Ricardo Lorenzetti, podría ser de sus hijos, como es del contador Marchi, pero es un tema personal, no. Es un acto impropio de la Corte en ese sentido, avanzar sobre las tareas propias que la ley le acuerda a la FIP. Llegamos a una situación de que se ve trastocada esa tan mentada y peticionada calidad institucional y división de poderes. Yo creo que en ese sentido la Corte no estaría dando garantías, ni de calidad institucional ni de división de poderes. Porque si en la reunión de acuerdos abordan temas personales e inclusive, si es cierto lo que dice el secretario de Administración, el señor Marchi, y lo que dice el señor Joaquín Morales Solá, y lo que dicen otros periodistas más, de que evaluaban formularme una denuncia al administrador federal por amenazas, extorsión y otros datos, si es una situación ahí realmente de intromisión en la esfera propia de lo que tiene que llevar como tarea la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, el blanqueo. El blanqueo, quería preguntarle una pregunta al administrador y otra al secretario de Hacienda. Creo que no había quedado totalmente definido, y corríjame si no es así, el tema desde cuándo una persona que está con una causa de evasión quedaba fuera del blanqueo. En algún momento me pareció que se había hablado de aquel que estaba imputado, después tengo en mi cabeza como que aquel solamente que estaba procesado. Quería saber si usted me podía decir si en algún lado está especificado eso. ¿Qué persona investigada por evasión no puede entrar al blanqueo? Y al secretario de Hacienda tengo una última pregunta. Voy a redondear la anterior porque me quedó un slide pendiente, varios, pero uno lo quería mostrar, porque si no resultaría incompleta la respuesta. Nosotros lanzamos campañas generalmente de inducción a los contribuyentes. Y ahora justo recordaba que me comentaron que un periodista, Laje creo que tiene un programa a la noche, que manifestó de que, bueno, no vaya a ser cosa que al contador Lorenzetti le haya llegado una notificación por inducción a declarar empleados bajo el régimen de casas particulares, el conocido como empleado doméstico. Si podemos pasar al siguiente slide, al slide de la inducción. Lanzamos una inducción de 500.000 contribuyentes. La anterior. Lanzamos una inducción de 500.000 contribuyentes. Efectivamente, dentro de estos 500.000 contribuyentes, esto es una inducción, no es situación patrimonial ni nada por el estilo, está Lorenzetti y Ricardo. Efectivamente, la FIP le envió una comunicación el 30 de mayo, no sé qué día la puede haber recibido, sobre la situación propia de inducción, las características que dan de acuerdo al cruce de esos 500.000 contribuyentes que el director de Recursos de Seguridad Social, el contador Sánchez, que está acá presente, envía regularmente. Por eso decía, bueno, no vas a hacer cosas que por ahí se considere esto una... No, porque se sabe perfectamente lo que es una fiscalización, un proceso de verificación de un proceso de inducción. Pero vi que algún comunicador, en el caso de este periodista, lo manifestaba y dice, no vas a hacer cosas que esto haya ocurrido. Esto sí ocurrió, pero es un contribuyente más. También sería bueno encauzar esto en otros aspectos. Si hay más preguntas, por ahí tenemos algún otro slide para comentarles. Pero
Para redondear la segunda pregunta del Diario de la Nación, en el marco que establece la ley, cuando la AFIP denuncia se presenta automáticamente como querellante. Impulsar como querella es estar imputado, por tanto, nosotros deberíamos estar en sede judicial sobre cada uno de los casos donde no se pueden presentar al blanqueo. Si hoy tuviéramos algún proceso de investigación y se presenta primero el contribuyente antes que lo denunciemos, indudablemente va a poder hacer uso de la ley. Y hay varios, hay varios seguramente, porque estamos llegando cada día más cerca a la información de registros públicos del exterior y demás. Secretario Pessoa, quería preguntarle, ya que estamos varios en el mes de julio, si finalmente hay alguna decisión sobre el pedido de la CTA de Hugo Yasky de eximir del pago de ganancias lo que es el aguinaldo. Lo que está en mi conocimiento, es decir, no tengo eso, lógicamente el Poder Ejecutivo Nacional puede tomar las decisiones, en la medida de esas decisiones uno actúa, pero yo no tengo en este momento ningún tratamiento sobre el tema ese específico. Tomás Luquín. Sí, Tomás Luquín de Página 12, para llegar ahí. En algunos medios y redes sociales se difundió que la DGI de Santa Fe estaba informando que el presidente de la Corte Suprema había querido participar del blanqueo de 2009. Supongo que está mal la información, que no es por el blanqueo, porque él no podría haber participado, pero si usted tiene alguna precisión sobre si participó o intentó participar por una cuenta declarada de él en el exterior, supuestamente. ¿Me repite la parte final? ¿Por qué? Por una cuenta que tiene declarada en el exterior, en Suiza, creo. Primero lo que tengo que manifestarle que los miembros del Poder Judicial no podían participar de la ley 26476. Y la verdad es que si uno tiene una cuenta del exterior y tiene ingresos por esa cuenta del exterior, podían sí participar de una regularización de deudas. Eventualmente habría que preguntarle al contribuyente si participó y cómo participó de la moratoria, pero no del blanqueo, no. Del blanqueo no. A ver, participaron un montón de contribuyentes. Sería bueno consultarlo al presidente de la Corte, al doctor Ricardo Lorenzetti, en particular sobre ese caso de ingresos de cuentas del exterior. Pero bueno, sería importante verlo. Nicolás Furfaro, de Tiempo Argentino. Hace un mes informaron de 300 personas físicas con sociedades en el exterior que ya tenían identificadas y que deberían entrar al blanqueo. Quería saber si después de un mes de trabajo esta lista se agrandó y cuáles serían los procesos que, vencido el plazo para entrar al blanqueo, se seguirían, y también cuál es exactamente el tema con la sociedad esta londinense que tiene que ver, qué es lo que se identificó. En el caso de... El caso de Lorenzetti. No, es que no es ni el caso de Lorenzetti ni Marchi, es otra sociedad, Ratia. O sea, no tiene nada que ver ni con Lorenzetti ni con Marchi. Con Ricardo Lorenzetti no. Fernando Alonso. Un segundo, Pedro. Bueno, si no... La primera pregunta. 300 casos se fueron detectando. Todos los meses vamos detectando o sumando información de distintas bases del exterior relativa a personas físicas de Argentina que tendrían sociedades en el exterior y no las estarían declarando. Y ahí empieza lo que llamamos nosotros el proceso de fiscalización electrónica, una inducción para saber si es así o no es así. Si determinamos que efectivamente no la tienen declarada y que le corresponden a ellos, bueno, veremos el proceso a seguir y en algunos casos habrá denuncia penal por evasión. Quizás con la notificación empiezan a rectificar declaraciones o a ver si alguno la presentó en la última declaración. Eso sí se está trabajando y vamos a seguir trabajando en esa línea. ¿Y no se puede decir de quién es la sociedad entonces? ¿Esta es de Marchi o está a nombre de otra persona? No, nosotros investigamos personas
sociedades comerciales, y acá tenemos una sociedad comercial que ellos anduvieron indagando. Bueno, fue motivo de la charla con el contador Tonenelli. Yo les doy la carta ahora, pero no es así. No, la situación de Marchi es compleja. Compleja por la situación que generó el cruce. Además es muy complejo. Imagínense que todos los funcionarios de la FIB recaudan impuestos con lo poco simpático que es la tarea para que después el Poder Judicial tenga su presupuesto y pueda ejecutarlo. Y lo administra el señor Marchi. Fernando Alonso. Chegaray, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Quedó alguna duda, Hernán, sobre el tema? Disculpa, gracias. No nos queda en claro, por lo menos informalmente, de quién... Hay algunos de los hijos de... ¿Y a quién pertenece Ratio? No, son varios miembros, pero algunos de los miembros son los hijos de Lorenzetti. Ah, y esa sociedad es la que habría comprado o la que tendría una propiedad en el Compró un exterior. inmueble en Puerto Madero, una sociedad inglesa, eso es lo que salió en el cruce. Y entonces de ese cruce se está siendo investigado los hijos de Lorenzetti. Están siendo fiscalizados y verificados, no los hijos, la sociedad. Separemos bien cómo son las cosas. Una cosa es investigar a una persona física y otra cosa es una persona jurídica. La sociedad. Y lo otro que es muy importante es que todos son iguales ante la ley. Absolutamente. Y que las facultades de cruce de información es sobre todos. ¿Marchi participa de esa sociedad? La verdad que no he hecho, yo llegué el viernes, no he hecho un análisis directo, no lo veo. Pero sí los hijos del presidente de la Corte. Sí. Gracias. Bien, no, por favor. Bien, Chegaray, la pregunta, son dos preguntas. Primero, si usted interpreta que a partir de esta comunicación de Marchi con el titular de DGI, acá estoy, estas comunicaciones telefónicas y reuniones que ha tenido el administrador de la Corte con el titular de la DGI y donde habla de la posibilidad de iniciar a usted una denuncia penal y el comunicado mismo de la Corte Suprema... Que es posterior a las reuniones. Que es posterior a las reuniones. Si usted interpreta que el Poder Judicial o la cabeza del Poder Judicial, como es la Corte Suprema, quiere un tratamiento especial por parte de la FIB o sus miembros, o si están de alguna manera peticionando eso o dando a entender eso, o si alguna vez usted entendió eso. Esa es la primera pregunta. Voy por una. Categóricamente sí. Fíjese que lo que exteriorizó el señor contador Marchi ha sido casi una cuestión personalísima de él individual y del presidente de la Corte y de sus familiares. Una gestión particular, ajena a la función que tiene que cumplir la Corte. La Corte generalmente se expide por sentencias y los acuerdos, pero empezamos a ver cuándo tenía comunicados de prensa la Corte Suprema. Los últimos que tengo conocimiento son el 8 de mayo del 2013, un comunicado sobre la limpieza del edificio. El 24 de abril del 2013, informar que se envió una carta a diputados sobre la reforma judicial. El 15 de octubre del 2012, los doctores Lorenzetti y Hanstein recibieron al consejero Recondo. Los días martes se comunican también las acordadas de la Corte. No temas personales. Ahora sí, yo lo que tengo es un comunicado de prensa de la Corte después de las reuniones que le peticionaron al jefe de la DGI y que la llevó adelante el secretario de Administración. Bueno, por eso, y usted señala que por temas personales no va a reunirse con la Corte. Es así, no pensamos mantener un encuentro, una reunión. Nosotros nos reunimos por cuestiones institucionales, por las cosas que tiene que hacer la Corte, que son las relativas a resolver las causas judiciales donde somos parte y que tenemos intención de que se resuelvan en el sentido que nosotros entendemos que es el que corresponde aplicar la ley. Pero no tiene absolutamente nada que ver la Corte Suprema de Justicia en la reunión de acuerdos, estar de los días martes gestionando por la situación particular ni de uno de sus miembros ni de sus familiares. Por favor, poneme
el slide de las personas que han sido sometidos a fiscalización y no nos han pedido audiencia ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial. La 4296-0 de Parrilli Oscar Isidro, repito, Parrilli Oscar Isidro, que es secretario general de la Presidencia. La Presidenta no nos llamó para ver cómo llevamos a su tarea de fiscalización y un trato preferencial. El señor Agustín Oscar Rossi, hoy ministro de Defensa y antes integrante del Poder Legislativo. Las autoridades del Poder Legislativo no nos pidieron una reunión personal, individual, por la situación de Agustín, ni de su hermano, porque, a ver, su hermano participaba acá, ahí lo tiene el siguiente. Transporte Raúl Di Pardo, el socio principal es Alejandro Rossi, hermano del ministro de Defensa. A nosotros no vino en su momento al Poder Legislativo a pedirnos por el hermano, una reunión de estas características, el hermano de un diputado. El senador Marcelo Guinle, de Chubut, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, una ciudad donde yo he vivido y mi familia también, tengo muy buenos recuerdos, fue sometido a fiscalización. A mí no me pidió y viajaba con él cuando tenía familia en el sur, no me pidió una audiencia personal el Poder Legislativo, la Cámara de Senadores, por la situación de Marcelo Guinle. Bueno, hay otros diputados. Al final, el doctor Zaffaroni, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tuvo una tarea de fiscalización, tema menor, pero tuvo una tarea de conocimiento público. No hubo una reunión de acuerdos, ni tampoco la Corte en su momento pensó que había que denunciar al administrador federal por extorsión, abuso de autoridad, amenaza. Lo que vemos sí es amenazada la función que tenemos, que es una función que nos da la Constitución Nacional y que debería ser garantizada por la Corte en vez de ser amenazada. La segunda pregunta estaba relacionada con la cautelar que de alguna manera cubre al diario La Nación. Ahí sí hubo reuniones, según usted dijo, por parte de la FIP y la Corte Suprema. Por un expediente que tiene que resolver la Corte. Y hubo audiencias de conciliación. Hace poco tuvimos una. De hecho, casi eran muchos los actores, han quedado muy pocos. En sí, la deuda es de 500 millones, pero la deuda mayor, el 68% lo tiene el diario La Nación. ¿Pero es estrictamente jurídica la reunión? Digo, porque que el titular de la FIP se reúna con los integrantes de la Corte para evaluar la deuda de un medio periodístico en millones y millones de pesos, digo, ¿es estrictamente jurídica o tiene otro cariz? No, tiene el cariz de un debate dentro del proceso y está dentro de las facultades que tiene la Corte, por supuesto. Y llama lo que es una audiencia de conciliación, que hemos intentado conciliar tanto con este actor como con nosotros hemos tenido resultados fructíferos, con este en particular no, y en particular, bueno, hay una situación que tiene que resolver la Corte y esperamos que la resuelva en breve, pero la verdad, en el camino que se está adoptando, imagínense que si la Corte en la reunión de acuerdos está evaluando denunciar al jefe de la FIP, me cuesta pensar que vamos a tener un resultado favorable. No pierdo la esperanza. Y de última seguiremos recurriendo a la Corte Interamericana, a algún lado estamos evaluando ya. La verdad, no estamos con la seguridad que pensábamos que estábamos trabajando. La verdad es esa. Nos preocupa y mucho. Y queremos que en el marco de la Constitución al Ejecutivo se lo respete como uno de los poderes del Estado con las funciones que tiene. Y que el judicial haga su tarea, que resuelva los expedientes. Imagínense, una medida cautelar que va a cumplir 10 años. No nos hagamos los tontos. Liliana Franco. Sí, sobre este tema de Lorenzetti, o de la Corte Suprema, perdón. Usted dice que no corresponde que usted se reúna por un tema particular. Dado que fue un comunicado de la Corte Suprema, el titular de la FIP puede reunirse para aclarar y saldar las dudas que evidentemente tiene la Corte. Primera pregunta. Segunda, ¿por qué cree entonces que ha pasado esto? ¿Por qué usted ve amenazado el hecho de incluso de poder tener un resultado positivo para la FIP? No es para la FIP, es para todos los argentinos. Para los
juicios pendientes y las querellas. Y la otra pregunta es referida al blanqueo, pero si quiere contestar a esto. Bueno, sobre este tema, lo que nosotros vemos es juntar todos los elementos. Primero de todo se enteran los periodistas de los diarios hegemónicos y hacen todo una cuestión que nosotros, algunos periodistas nos consultaron ese lunes y bueno, no teníamos mucha respuesta sobre ese tema. Pero después tenemos un comunicado de la Corte y yo les marqué el historial de comunicados que tenemos de la Corte y no ha pasado nunca. Les insisto, ocupo el cargo político, pero tengo casi 21 años metido dentro de esta organización. Nunca vi pasar una cosa de estas características. Tampoco nunca vi que se preocupe que una institución de la República se ocupe de las cuestiones particulares e individuales de uno de sus miembros y de su familia. Cuando el derecho de ejercer la defensa en juicio está garantizado en todos los procesos propios nuestros, que están además como procesos validados por normas IRAN. No sé si hay muchas organizaciones que... Yo estoy convencido que el Poder Judicial no ha evolucionado en los aspectos de gestión operativa como ha evolucionado la FIP, no ha tenido la oportunidad, bueno, quizás la tengan en otro momento, pero estamos hablando del máximo nivel del Poder Judicial, tiene que conocer efectivamente cómo son los procesos de gestión en la FIP. Porque si no los conoce, sí, realmente. Y la verdad que el comunicado de prensa nos da esa pauta. ¿Por qué es así? ¿Por qué se instaló esta mediatización de un hecho que no resulta existente como lo plantea la Corte? No he ahondado todavía en profundidad en los motivos. Siempre está el deporte de la denuncia. Mostrame, por favor. Yo veía el miércoles, mientras tenía reuniones en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, como un medio decía, bueno, son las 13:30 y todavía el presidente de la Corte no lo denunció a Echegaray. Nosotros en la gestión sabemos que tenemos que estar 24 horas y los 365 días del año a disposición de la justicia. Una de las tantas denuncias que he recibido, también el mismo título, ¿sí?, la misma carátula, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Pinedo Federico, denunciante. Amadeo Eduardo. Pinedo hoy ratificó la denuncia que no hizo Lorenzetti y la hizo de Pinedo. Sale algo en el diario, van y denuncian. Pinedo Federico, Amadeo Eduardo. Los demás denunciantes son Gabriela Michetti, Graciela Ocaña y Patricia Bullrich. Siempre también me denuncia. Pasemos al resultado. Esta es una de las tantas causas que tenemos. Pásame, por favor, el resultado de la causa. Desestimar la presente causa por inexistencia de delito. Así son innumerables. Cuando veo legisladores que van y denuncian permanentemente. Pero no creo que ese ha sido el objetivo de denunciarme. No. ¿Y por qué va a denunciar Pinedo hoy? No creo que ese ha sido ese objetivo. Pero bueno, a veces cuando llueve es lógico que se abra el paraguas, pero si hay sol, no. Le pregunto sobre el blanqueo. ¿El Banco Central le informó cuánto ingresó, si es que el Banco Central es el que debe informar, cuánto ingresó en concepto del blanqueo? ¿Tenemos alguna estimación de si ingresó algo en blanqueo? La verdad es que nosotros vamos a recibir la información en tiempo real, pero no se la vamos a estar anunciando hasta el último día. Claro, cuando tenga el resultado de gestión. Como lo hice en la anterior ocasión. ¿Por qué tenemos que variar ahora y informar todos los días? No, yo voy a informarles cuando tengamos un resultado consolidado. En la anterior esterilización de capitales, lo hicimos así, no fue una información parcial. Pero no te quepa la menor duda, 100% que el día que concluya el proceso de esterilización, vamos a rendir cuenta y dar información de todo lo que se ha exteriorizado. Resguardando también 100% el secreto fiscal de aquellos que se acogieron a la medida. Dolores Olvey. ¿Qué le queda a la FIP que hacen en la Corte? ¿Tiene que llamar con jueces ahora en cada causa que se presente? Mira, nosotros lo tenemos que evaluar, no es para tomar una decisión inmediata.
sí sabemos es que tenemos 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del máximo tribunal, que en principio han sacado un comunicado exteriorizando que pedirían reuniones con la AFIP, cosa que todavía no se ha hecho, institucionales, para abordar temas de naturaleza personal y familiar de los miembros de la Corte. Sí hemos tenido unas reuniones o ha tenido el jefe de la DGI unas reuniones con el contador de Marchi, el secretario de Administración. Pero bueno, eso no ha sido una cuestión formal y oficial. Sí me ha reportado el jefe de la DGI de manera oficial. Esta nota está dentro de un expediente, que es lógico. Yo estaba en Europa, era lógico que llegue y pida un informe y tener un cuadro de situación de lo que había pasado durante mis 72 horas de ausencia. Otra preguntita. El tema no me quedó claro. Yo tenía entendido que no se pueden presentar al blanqueo solamente aquellos que tenían sentencia firme el 30 de abril. No. Imputados denunciados por la AFIP también. Y no, esos pueden presentarse. ¿Sí? Carlos. Sí, buenas tardes. Fíjate que es muy probable que se reduzcan casi todas las investigaciones administrativas y opten, en vez de litigar con nosotros, exteriorizar y sumarse a la formalidad fiscal. Si no, no habría quien exteriorice en algunos casos, ¿no? No, vamos a ir sobre los datos duros como hacemos con la misma recaudación, ¿no? Nosotros le damos un número definitivo, no una proyección, estimación. Y le vamos a dar un número definitivo el día que concluya. Sí, Ricardo, recién usted le dio a la colega Liliana Franco una respuesta muy sorpresiva, porque el mercado financiero se pensaba que la AFIP iba a estar informando diariamente acerca de todas las operaciones que hacían para el blanqueo, para la exteriorización de capitales internos y externos, y a partir de allí saber cuántos cedines o cuántos BADE, el bono de YPF, iba a estar entregando, en particular el Banco Central, los cedines. De esa manera me parece que no hay forma de saber cómo se van a contabilizar los cedines que estén dando vuelta en el mercado. Pensaron equivocadamente y no creo que... O sea, el mercado, que para mí es medio éter, ¿no? Pero bueno, el mercado... Bueno, algunos, para titularizar, algunos analistas económicos financieros... que trabajen con sus estimaciones, si alguno les cree sus estimaciones, pero la realidad nosotros tenemos que trabajar sobre datos contundentes, no podemos estar generando estimación diaria de cuántos cedines se entregan, porque el control de la AFIP es respecto de la exteriorización, del blanqueo, de la capacidad económica de ese contribuyente, de la evaluación y del análisis de datos en materia de antecedentes judiciales. Nosotros no contabilizamos los cedines que se entregan. Es una tarea del Banco Central. Por ahí le hago otra pregunta, a lo mejor puede ser que el Banco Central sí lo haga. La verdad que no lo sé. Habrá que preguntárselo al Banco Central. Porque si no va a saber cuántos cedines se van a estar entregando. Nosotros no lo veo como algo imprescindible. Vuelvo a insistir, una cosa es que ustedes quieren que yo les responda lo que ustedes quieren que les responda. No, la AFIP no tiene previsto, en función de la tarea que tiene que desempeñar, informar cuántos cedines se entregan por día. Eventualmente, si el Banco Central lo considera, bueno, está bien, reúnanse con el Banco Central, que también creo que tienen unas conferencias de prensa habituales, y charlenlo con ellos. Está muy inquieto Martín Carenguisa. Nunca, no. El Banco Central... La última. Abusamos de su confianza porque el Banco Central nunca habla. Su presidenta. Perdón, un poco una pregunta adicional, una adenda a lo que dijo Dolores. Da las actuaciones que están, como usted bien lo marca, a través de una carta o administrativamente dentro de la DGI, AFIP, ¿puede llegar a formular la AFIP o usted una denuncia por presunta extorsión de la Corte, dado que usted dice que no hay garantías para que la AFIP actúe conforme a derecho en las causas donde está involucrado? Y miren, nosotros, Gracias. Yo sé que algunos dirigentes juntan los diarios y algún otro antecedente y van y tiran una denuncia. De esos estamos acostumbrados, no consideramos que eso sea profesional.
de forma tal de que nosotros hasta ahora lo que tenemos es un comunicado de la Corte relativo a una reunión destinada a cuestiones particulares que no, en ese sentido no vamos a tener la reunión. Para esas cuestiones no. Para una cuestión institucional sí, para una cuestión particular deberá el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sus familiares y a futuro, y el señor Marchi y todos, dirigirse, creo que están todos en la agencia Rafaela de la DGI Santa Fe. Ni acá en Capital tiene domicilio fiscal, así que vayan a la DGI Santa Fe, que ahí Servicio del Contribuyente de la FIP va a hacer todo el esfuerzo para responderle todas las inquietudes que tenga. Pero bueno, nosotros los elementos que hay nos dan, vemos sí restringida, amenazada la función propia, lo evaluaremos a futuro. No es una situación común, les vuelvo a insistir. Yo que tenga uso de razón y los colegas que me acompañan acá en la gestión, la mayoría son funcionarios de línea, que son compañeros de trabajo, no hemos vivido en conjunto una situación de estas características, y menos por una cuestión particular de un contribuyente. Nunca, ¿eh? Pero bueno, hasta ahora tenemos un comunicado de la Corte, yo no estuve adentro de la reunión de acuerdos. Y sabemos lo que dijo el señor Marchi, que ojalá la Corte tome alguna medida sobre el particular, porque este hombre administra, la verdad, administra todos los recursos del Poder Judicial y la forma en que se dirigió al jefe de la DGI, las actitudes y conductas que tuvo y lo que manifestó, nosotros no lo juzgábamos, lo tiene que juzgar y evaluar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pues la verdad, no, si nos pasaría una situación con un funcionario nuestro, del Ejecutivo, nosotros automáticamente estaríamos con un sumario disciplinario y sacándolo de las funciones. Entonces, en este caso, me parece que la situación de este secretario de Administración, que además es un contribuyente, que además que después de advertir que no había presentado la declaración jurada, la presenta tarde, y que además tiene una conducta así ofensiva, y exteriorizando inclusive que el presidente de la Corte va a mantener una reunión con la Presidenta de la República, ¿no? Una cosa no vista, inédita, inaudito. La verdad, realmente no, una situación que nos llama mucho la atención. Y que después vuelva a insistir a las 2 horas, que vaya el jefe de la DGI a tribunales, y volver a insistir que esto son cuestiones políticas, es una barbaridad, la verdad, es una barbaridad. Doctor Silvina necesita una precisión sobre la Corte, la última. Discúlpeme, porque la verdad es que necesito una aclaración. Por un lado, para que quede muy claro, usted está pidiendo la renuncia del contador Marchi y por otro lado... No, yo no pido renuncia a nadie. No, sí, yo creo que fui claro. Nosotros cuando tenemos un funcionario y pasa una situación, se abre un sumario administrativo para que pueda ejercer la defensa y para que se puedan aplicar las medidas que se correspondan aplicar. Y si hay que desplazarlo del cargo, se lo desplaza. Pero insisto, nosotros no pedimos una renuncia. Lo que estamos pidiendo es que en el Poder Judicial arbitren en función de lo que ha pasado con el nada más y nada menos que el secretario de Administración, un funcionario de muy alto rango de la Corte que maneja todos los recursos y que ha tenido una conducta que en el Ejecutivo tiene un régimen disciplinario a aplicar. Y por otro lado, la cuestión institucional, dado que hay muchas causas que seguramente hará necesario que la FIP recurra a la Corte. ¿Qué pasa si están en este estado en el que surgen tantas dudas? ¿Evaluamos? ¿Qué es lo que evalúan concretamente? ¿Recusar a los jueces, recurrir a la Corte Interamericana? Porque usted, como de soslayo, mencionó la Corte Interamericana. Sí. Pero en los elementos concretos, en el momento en el que hay que definir una causa importante, bien, ahí es ¿cómo importante. se define esto? Sí. Gracias. Hay que evaluarlo. Esto es muy reciente, ¿no? Yo retorné el viernes, todo se produjo en 72 horas y todavía no hemos tenido las reuniones y los encuentros con todos nuestros equipos técnicos. Lo que sí tenemos es ese comunicado de prensa oficial de la Corte. Y realmente la estrategia judicial de la FIP la vamos a articular, la vamos a evaluar, pero lo importante, no nos preocupa tanto la comunicación pública de la estrategia, como todo lo que hacemos, lo vamos a llevar adelante. Liliana. Mire, yo llegué el viernes, ¿sí? Estuve mirando un poco los informes y le anuncié la recaudación, más tarde tendremos otras reuniones.
Luis Linardo de Noticias Argentinas. Recién usted estaba explicando el tema de la recusación a los jueces y dijo que hasta el momento la declaración de la Corte o el pedido de la Corte no da. Usted quiso decir que hasta el momento entonces la situación no se encuadra en el artículo que usted mencionó del Código Penal para recusar a los jueces. La tenemos que evaluar, ¿no? A ver, lo tengo que evaluar. No es una cuestión, la toma de decisión la tendremos en cada uno de los asuntos que tengamos que resolver. Lo cierto es, tenemos que evaluar si hay enemistad manifiesta hacia el administrador federal, hacia la institución, pero que la verdad, todos los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los niveles de conducción y quien les habla sienten amenazada la función, es clara. Vamos a ver el grado de enemistad que hay ahí dando vueltas. Si se comprueba la FIP accionar, entonces... Y si tenemos que recusar a los jueces, lo haremos. ¿Cómo que no lo vamos a hacer? Tenemos la obligación, por ley y por la Constitución, de garantizar la igualdad de todos los contribuyentes frente a las cargas y a los impuestos. Tenemos la obligación de cobrar los impuestos para que el Estado funcione, para que funcione el sistema educativo, la infraestructura, se paguen los salarios. Tenemos la obligación de recaudar para que haya asignación universal por hijo, se pueda cumplir con el sistema previsional. Tenemos la obligación de recaudar para que el Poder Judicial tenga presupuesto y pueda llevar adelante sus tareas. Liliana, la última, por favor. Vamos a tomar todas las medidas que tengamos que tomar y habrá que ver si algún miembro de la Corte dice, bueno, la verdad que si hicimos una reunión de acuerdos, tendrán que ratificar lo que dice el periodista del diario Clarín y el periodista del diario La Nación y algún otro periodista que dicen que evaluaba, y lo que dice Marchi, el secretario de Administración, que estuvieron evaluando denunciarme. Pues tendrá que ver, parte del comunicado de prensa todavía eso no surge. Surge del diario La Nación, del diario de los medios hegemónicos, y surge de las declaraciones que le hace al jefe de la DGI el secretario de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo no creo que la Corte, en principio no es correcto que la Corte se reúna los martes en su sesión de acuerdos plenario para eventualmente evaluar, denunciar al Administrador Federal de Ingresos Públicos. Es inédito e impropio. Muy bien. Inédito e impropio. Doctor, tenemos que dar paso ¿Listo? a una conferencia de prensa de otro ministro del Estado. Buenas tardes a todos. Gracias.